nosotros. Amén. Amén. Gracias a Dios por su vida y por sus contenidos, los que nos gustan y los que no nos gustan. El Señor, dice el salmista, cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Y al terminar este día, Dios lo haya logrado en ti. Eso es buen día. Y todo lo otro no es tan buen día. Si Dios no lo logra, aunque hayas tenido suerte, aunque Dios haya hecho algún milagro, lo importante es que Él haya cumplido lo que se propuso en nuestra vida, lo haya logrado. Amén. Amén. ¿Dónde está Jorge? Ya está. Hacía mucho que no lo veía. Me puse contento de verlo. Y la familia Fortuna completa, no, casi. Y así son unos cuantos. Qué lindo. Sí, mira. Muy bien. Bienvenidos todos y cada uno. Aleluya. Quería reflexionar un poco con ustedes acerca de mi fe. La mayoría de las cosas, como ustedes me conocen a mí hace 40 años, capaz, o algo así, un poco más, un poco menos. Pero vieron que los hermanos del Areópago, los hermanos y los que no eran hermanos, los que estaban en el Areópago, que como eran griegos, en general se caracterizaban por tener con una concepción filosófica de la vida muy determinada y muy determinante. Ellos estaban siempre esperando oír, tener frío. ¿Ah? Sí, no hace nada de calor, igual. Pero ellos estaban siempre, y por eso le dieron lugar a Pablo para que exponga lo que él creía, esperaban tener algo nuevo. Claro, después de 40 años de predicar por lo menos 2 o 3 veces por semana, es muy difícil tener algo nuevo que decir. Pero sí es verdad que nuestra vida, nuestra experiencia de vida, nuestra conducta en general está debajo de lo que sabemos. Sabemos más de lo que realmente nuestra vida expresa. No se expresa con tanta libertad la vida de Cristo, nos vamos permitiendo, nos deslizamos. Entonces no voy a decir nada nuevo, pero es capaz que voy a reiterar algunas cosas que dije unas 10 veces cada una. Y todos tenemos que estar desafiados para decir, si esto es lo que Dios se propuso, Él cumplirá su propósito en mí. Queridos hermanos, por quienes sufro con dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. No se puede hacer que el otro haga lo que Cristo quiere. Nunca lo hizo Cristo. Cristo tiene una figura tan pastoral que es la de el que camina delante del rebaño y nunca se convirtió en un arriero. Nunca camina detrás del rebaño revoleando
latas y haciendo ruido, sino guiándonos por el camino eterno. Y la iglesia tiene que ser así. Uno a veces cree que puede presionar al otro, someterlo, y de ninguna manera es lo que Cristo hizo con nosotros. Él tiene un código espiritual y confía en que el Espíritu Santo nos va a revelar. Entonces dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, nos va a recordar lo que Él dijo, va a tomar de lo de Él y nos lo va a hacer saber. Entonces, ¿pero qué hace? El Espíritu revela a Cristo y revela también lo que el Señor nos ha concedido, pero espera que tengamos un oído sensible a lo que Él nos quiere hacer. Siempre me pregunté, ¿por qué Dios buscaba a la gente que buscó? En general, claro, yo no hubiera puesto a Moisés en ningún puesto del seleccionado. Claro, viste, un hombre de 80 años perseguido por la justicia, que cuando vio que le pegaban a un compatriota, reaccionó en la carne y mató al egipcio. Era talo para hablar. No sé si exactamente lo que nosotros conocemos como tartamudo, pero era un hombre que no era muy locuaz, era incrédulo. Cuando Dios le dijo que lo llamaba para sacar a su pueblo de Egipto, le dijo, pero buscate a uno que sepa hablar bien, fíjate bien a quién has escogido. Dios tiene esa cosa con nosotros. A veces le decimos que se arrepienta. Es cierto. Pero Dios en Números 12 dice que era aquel varón Moisés, el hombre más manso que había sobre la tierra. Y yo descubrí algo tremendo ahí. Dos cosas descubrí. Una es por qué Dios buscó a Moisés. Porque Dios no necesita mi potencia, mi capacidad, mis habilidades, mi talento. Dios necesita mi obediencia. Y lo interesante es que yo, que siempre he sido bastante torpe, puedo servir a Dios, porque aunque no tengo el talento para hacerlo, puedo decidirme obedecer. Siempre puede poner Dios delante de mí algo para que lo haga, y yo puedo decir, mirá, es capaz que no me sale bien porque soy un desastre, pero quiero hacerlo porque vos me lo pedís. Amén. Amén. Cada uno de ustedes es igual. Nadie tiene por qué ser un famoso predicador, pero cualquiera puede ser un hijo que ame al Padre, que conozca a Jesucristo y que comparta la naturaleza de Cristo con quienes le rodean. Cualquiera de nosotros puede amar. No es cuestión de dar besitos, pero es cuestión de prestar atención a lo que nos rodea. ¿Cierto? Amén. Amén. A veces nos burlamos de la consigna de los Boy Scouts, pero ellos tienen que hacer una buena acción por día. Capaz que se acostumbran y hacen más, pero es importante determinarnos a hacer lo que Dios quiere, interpretar el Espíritu de Cristo. Bueno, ¿se puede proyectar Tito capítulo 2, verso 1? Ustedes leen la Biblia en casa, ¿no? Sí. Amén. Hola, Fer, no te había visto.
En Belén tampoco te había visto. Y Moni está por ahí. Justo hay un grandote delante tuyo. No diga así que no se quería sentar delante. Bueno, Pablo dejó a Tito en Creta para que corrija lo deficiente. No sé si ustedes se acuerdan del episodio de Priscila y Aquila cuando corrigieron a Apolo, que era un varón alejandrino, un moreno, que predicaba con mucho denuedo y qué sé yo, pero le faltaban algunos patitos o caramelos en el frasco, no entendía bien toda la doctrina, entonces lo agarraron aparte, no es que lo humillaron públicamente, pero le dijeron, mira que algunas páginas no las está diciendo bien. Y como él seguía predicando, iba de un lado para el otro, le corrigieron eso y le pidieron a los hermanos que lo recibían, que le dieran espacio para que él predique. Pero después se nota cuando Pablo llegó a Éfeso, que se encontró con unos discípulos que estaban ahí. Dijo, perdón, dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Le dijeron. Más o menos, con otro idioma. Pero le dijeron, ni siquiera oímos hablar del Espíritu Santo. Así que, bueno, Pablo les explicó, oró por ellos, fueron llenos del Espíritu. Pero esa era la falta que tenía Apolo. Porque estamos tan intelectualizados, lo que hicimos en el huerto de Edén, que marcó a toda la generación, a toda la gente, el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así el pecado pasó a todos los hombres. Y el pecado no es algo terrible en cuanto a la condena social, pero es lo que dijo, en vez de obedecer, piensen, analicen, decidan. Y estamos acostumbrados en un mundo de 8.000 millones de personas casi. Hay 8.000 millones de ideas que compiten entre sí, todas pretenden ser lo verdadero. Y la verdad, el único verdadero es Dios. Él es la verdad. No solo dice la verdad, Él es la verdad en su actuación. No hacía asistencia social, daba la vida, qué tremendo. Él es Dios, nadie puede despojarlo, pero para venir acá y hacerse parecido a nosotros, igual a nosotros, se despojó a sí mismo. Era rico y se hizo pobre. Qué tremendo, digo porque eso es lo que nosotros tendríamos que tener como expresión de la naturaleza de Cristo. De veces le miro el pescadito en la tapa del baúl de algunos coches, pero veo que no les gusta hacer la fila en la barrera para cruzar, ellos toman ventaja porque están apurados, no es porque van a predicar. Es terrible, ¿no? Recién me contaba Javier, es uruguayo, uno de los hermanos que nos acompañan, y dice que un hermano que tenía un pescadito en su auto en Uruguay, no sé, en Montevideo, lo paró la policía porque cometió una infracción y él trató de sobornarlo al policía. Yo no.
la expresión de la naturaleza de Cristo tiene que ser el propósito de Cristo. Por ejemplo, si sos una persona que mira mucho los defectos de los hermanos, estás haciendo mal, porque todos los hermanos son defectuosos. La verdad es esa. El asunto es cómo lo resolvió Cristo. Cristo lo resolvió muriendo, no matando. Si vos no tenés razón, somos un desastre. Pero no tenés razón en tu mirada. Porque no vino Dios a condenar al mundo, sino a que el mundo se salve por él. Si ves que algo está mal, morite por eso y salvalo. Hacé lo posible. Amén. Amén. Si no, no entendiste ni interpretás a Cristo. Bien. Es sencillo. Es interesante ver, porque si uno no interpreta la vida de Cristo, es difícil después convencer a otro de que es cristiano. ¿No? Tiene que ser funcional a su propósito. Él nos amó y dio la vida. Entonces Pablo, me vuelvo a Pablo que lo dejé ahí en Creta. No, a Tito lo dejé en Creta y a Pablo escribiéndole la carta. Vieron que él le dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora vamos a ver cuál era la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Digo, claro, la fe se nos puede enfermar. Si te enferma la fe, ya no te hace un seguidor de Cristo. Te hace saber de Cristo, pero de ninguna manera interpretar sus valores. Entonces, vos podés ver, sobre todo si sos de los que miran bastante la iglesia, podés tener un juicio correcto porque tenés la ley en la mirada, pero no tenés el corazón de Cristo. Entonces, puedo diagnosticar que esto es un lío, pero no estoy dispuesto a dar la vida para hacer mi parte dentro del lío. Amén. Y cuando uno lo hace en el nombre de Jesús, puede ser que diga en el nombre de Jesús, con la sangre de Cristo, la sangre de esa pata de conejo que tenemos nosotros, pero que no funcionan porque no interpretan la vida de Cristo. Por favor, juntemos lo que sabemos con lo que Dios espera de nosotros, porque la iglesia es la expresión de la vida de Cristo entre nosotros. Y si no vamos a ser funcionales a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. A mí me preocupan algunas cosas que el Señor dice. En aquel día muchos de ustedes van a venir a mí diciendo, en tu nombre echamos demonios, oramos en lengua, profetizamos, hicimos milagros. Y yo les voy a decir, apártense de mí, no los conozco, son hacedores de maldad. Le digo, no, eso no es que hicieron cosas malas, hicieron algunas cosas buenas. Sí, pero eso no lo hicimos nosotros, eso lo hizo Cristo en nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros? Y nosotros, en vez de tomar la cruz y morir negándonos a nosotros mismos, siempre estamos defendiendo al que tiene que morir. Sobre todo cuando estamos en convivencia matrimonial, familiar. Entonces, viste como los chicos cuando se les rompe un vaso y dicen, ¿qué hiciste? Yo no fui, fue ella que me empujó. Y ya, yo no he descuidado, pero
defiende al que tiene que morir, lo protege. ¿No te pasa así cuando te enojaste y vos decís, no, no fui yo, vos me hiciste enojar? ¿Es verdad? No me digas qué te pasa. Viejo, por A cada favor. rato. Pero es interesante, por eso nos morimos. Tenemos un snorkel, una escafandra, algo que nos mantenga a salvo, pero Cristo te salvó. Si no permitís que tu orgullo muera, o que tu rebeldía muera, ¿no te gusta que te digan qué tenés que hacer? Sobre todo cuando viene tu esposa y te muestra una falla, bueno, si no es hereditario. ¿Lo vieron? Cuando vino Dios y pudo hablar con Adán y le dijo, ¿comiste del árbol que yo te dije que no tenías que comer? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que tú me di. La verdad son un lío, Ahora entienden por qué no vengo con Lili. Claro. Pero podemos cambiar. Aún no se ha cortado el brazo del Señor para salvar. Yo le pego vuelta a todo esto porque doctrinalmente ustedes saben lo mismo que yo. El problema es que el verbo se haga carne. Juan dice así, pero un día esa palabra que ustedes no entendían, eso que había que explicarlo teológicamente, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Por eso cuando presenté a Lucía, decía, no es cuestión de meterle todo el tiempo versículos a nuestros hijos, sino que Cristo les sea revelado a través de mí. Si no lo pueden ver en mí, ¿qué les voy a decir? Después te asombras porque tus hijos no aman a Dios. Y capaz que un día Dios los toca igual. Pero ellos tienen que aprender a amar a Dios viéndote. O a rechazar a Dios viéndote. Pero lo que se tiene que ver es Dios. Amén. Amén. Bueno, sigo. Entonces, ¿qué más le dice Pablo ahí a Tito? Para que corrija lo deficiente. Los ancianos tienen que ser sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, ahí viene para vos. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Le tienen que enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ni se te ocurra decirle, vos tampoco tenés que ser tonta. No, por favor. Uno a veces se prende y secunda la carne. La carne está cara, pero la compramos. Hay que aprender. ¿Cierto? Vos tampoco tenés que pasar por... Según lo que uno piense de Cristo, ¿no? Porque Cristo no era tonto. Murió no en manos de sus enemigos. Murió, sí eran enemigos, pero eran los que vino a salvar. Y él, en su último momento, dijo, perdonados, es gente que no entiende, no saben lo que están haciendo. No saben. No es que son más malos que los otros, son todos malos iguales. Bueno, no hay ni uno, pero no
entienden y tienen otro problema más, que él no lo dijo ahí, pero me lo dijo a mí en secreto, se creen que saben. Y lo peor que nos puede pasar cuando no sabemos es creer que sí sabemos. Es terrible. No es lo mismo ser grande que ser agrandado. ¿Viste? Eso son pliegues del corazón que Dios tiene que sanar en nuestra vida para que la iglesia sea lo que Dios planeó, lo que tiene que ser, el Cristo que es. Tiene que haber en nuestro corazón la grandeza que tuvo Cristo. Cristo vio el lío, a nadie le molesta tanto el pecado como a Él. Nada es tan lejano a la naturaleza pecaminosa como Él mismo. Pero el modo de resolver el pecado fue muriendo, no matando. Él sigue deseando que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, se salven. Y cuenta contigo. Amén. Amén. Cuenta contigo para hacerlo. Cuenta con lo que experimentamos, una salvación, lo que ya experimentamos, una salvación tan grande. Bueno, ¿y qué más? Que le enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus propios maridos. ¿Viste cuando ahora, yo no sé por qué? Me dice, no, a mí no me gusta lavar los platos. Y comer, sí. La verdad, hermano. Claro. ¿Quién te dijo que te tiene que gustar? ¿Viste cuando uno va a la iglesia? Ay, qué feo. Por lo menos digamos el iglesia. Pero, y se queja porque no hay amor. ¿Y dónde dijo Dios que te tienen que amar a vos? Lo que dice Dios es que vos tenés que amar. Amén. Amén. Bueno, vos no podrás lograr que te amen, pero siempre podés dar la vida por otro. Prestar atención. Prestar atención, no hace falta suicidarse. Pero prestar atención, por favor. Prestemos atención. La sana doctrina, si no se convierte en una doctrina que sana, no ayuda, no expresa la naturaleza de Cristo. Así que, ¿y cómo sigue? Los jóvenes asimismo, bueno, acá no hay muchos jóvenes, bueno, sí, somos todos jóvenes. Bueno, tampoco la agresión. Todos tenemos claro 20 años en un rincón del corazón, sepultado con los otros 50. Que no sean respondones. Dios, qué extraordinario Jesús, que cuando tenía 12 años y estaba en el templo hablando con los sacerdotes y preguntándoles y respondiendo. Claro, José y María en aquel entonces no se iba por el desierto solo, se iba en compañía. Un viaje por el desierto significaba todo un riesgo de quedar en manos de salteadores entonces, y se dieron. Hay mucha diferencia ahora del desierto acá. Claro, pero este no es el desierto, casi no hay arena. Si querés arena le tenés que pedir al corralón y te las cobran. Pero José y María se dieron cuenta que el nene no estaba con ellos.
Helena, 12 años ya tenía. Y se complicó un poco, lo entraron a buscar entre la compañía y no lo vieron allí. Entonces se fueron a buscarlo otra vez a Jerusalén, al templo, y lo encontraron ahí charlando con los sacerdotes. Nosotros lo encontraríamos jugando a la pelota o haciendo otra fechoría, pero él estaba con los sacerdotes. Y María le recriminó, le dijo: ¿dónde te metiste? ¿Por qué nos hiciste así? Y él le dijo: ¿por qué? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Mujer, tú sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero ellos no entendieron lo que les decían. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue con ellos, se sujetó a ellos, no lo dejó más. Y dijo: si entendemos a Cristo, no siempre hace falta obedecer lo que nos parece correcto. La obediencia en sí misma tiene un valor, porque quiebra nuestra cerviz. Por eso el creído se pierde, el que se exalta se humilla, porque no acepta la corrección. Se cree que desviarse de lo que le parece es pérdida de tiempo. Pero lo que dice el versículo siguiente de Lucas 2 es que el niño crecía en gracia, en estatura, en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Amén. ¿Está bien? Desde hoy a la tarde tenés que ser así. Amén. Es imprescindible, hermano, por favor. Si no, uno se cree que es cristiano, pero en su conducta no le sale. Yo pienso, pero esto es mío, no lo dice la Escritura, porque Jesús se fue con José y María y no lo dejó más. ¿Hasta cuándo? Bueno, Jesús se convirtió en carpintero y estuvo haciendo banco 18 años, hasta la boda de Caná en Galilea, que la mamá le dijo: mira, se quedaron sin vino. Y él le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer, que aún no ha llegado mi hora? ¿Pero qué hizo? Vino. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque Dios, que habita la eternidad, nunca tuvo que esperar. Digo, vos de pronto que tenés que esperar un colectivo 20 minutos y te quejas. O el tren, que es más grande. Es lo mismo. Pero esperar hace bien, nos hace bien, sobre todo a nosotros los más impacientes y los que siempre tenemos agenda. A mí me apasiona porque Dios, que habita la eternidad, nunca tuvo que esperar. Para Él, hoy, mañana, para nosotros que habitamos en el crono, nos cuesta entender el tiempo, se nos hace progresivo, pero Él habita la eternidad. ¿Viste? Cuando nosotros leemos: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque la boda del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. Para nosotros hay que esperar, pero para Él ya ocurrió. Así lo relata Juan. Han llegado a la boda del Cordero y nosotros todavía no llegamos, pero las bodas ya ocurrieron. La fe no tiene que hacer que Dios haga lo que yo creo, me tiene que hacer a mí
lo que espera de mí Él. Me tiene que posicionar en el sitio donde Él dice que estoy. Hay veces pido algo que Dios ya me dio y me creo que tengo que esperar hasta que Dios me lo dé, y Dios ya me lo dio. Es capaz que lo que querés es más, pero alguien dijo algún párrafo de incidencia. Es imprescindible entenderlo así. Dios nos dio todas las cosas en Cristo. Y como nosotros estamos en el cronos, en el tiempo, claro, yo tengo que aprender que en la eternidad ya ocurrió, pero tengo que aprender a ver la eternidad dentro del tiempo. Y el kairos, el tiempo oportuno, donde Dios interviene para algo determinado. Digo amén. Amén. ¿Sí? ¿Lo expliqué bien o hay que explicar mejor? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bárbaro. Entonces, Dios que habita la eternidad, ahí tuvo que aprender a esperar, que era una página que no tenía. Así que cuando te toca esperar, si vos lo haces con la perspectiva de la eternidad, lo que vas a hacer es crecer en gracia, en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres. Si te quejas cuando tenés que esperar, y bueno, vas a tener que repetir de grado. Va a tener que pasar. Todos tenemos que entender que el gran asunto de Dios es cómo formar a Cristo en nuestra vida, cómo expresar la naturaleza de Cristo. Si yo me resisto al episodio de la formación, simplemente voy a tardar más, voy a sufrir más y voy a poder expresar muy poco la naturaleza de Cristo, el que dijo que su juicio era justo porque no vino para hacer la voluntad propia, sino la voluntad del que le envió. Amén. Amén. Y nosotros también. ¿Está bien? Está bien. No se van a enojar conmigo. Bueno, después tendríamos que repartir caramelos. Yo iba a la escuelita dominical de chico algunas veces para que me den caramelo. Y me estudiaba el versículo que daban toda la semana, daban un versículo, y yo me lo estudiaba porque me daban más caramelo. ¡Qué corazón podrido! Después me volví pastor y me hice bueno, pero por favor. Ahora te hiciste pastor y para seguir comiendo. Claro. No me dan caramelo. Ahora reparte caramelo. Bueno, amados, estoy tan contento de venir, tan feliz. Yo formo parte de esto, de este cuerpo, de esta parte del cuerpo. Para mí es un privilegio conocerlos y estar acá entre ustedes. Amén. Amén. Y como perdí bastante movilidad, me volví contagioso y ahora Martín y Javier vienen conmigo, pero porque casi no manejo. Aunque mañana tengo que ir a sacar el registro otra vez. Te lo dan por un año nada más. Un desastre. A los que tienen menos de 70 años creo que se lo dan por 3 o por 5. Mira. A partir de los 25 ya todo por un año. Por un año. No es práctico para nada, pues encima que soy viejo me sentí 2 veces. Claro, todo, hasta las 5 puntitas del
ella. Si fuera la de David, que tiene 6 por lo menos. Bueno, ¿se entendió algo de lo que dije? ¿Quieren que salgamos corriendo? ¿O digo una cosa más? ¿Aguantan? Bueno, igual voy a seguir hablando de la fe. Pero hablé de Pablo porque Pablo manda las cartas a lugares determinados porque ve la situación de la iglesia y él, como le dijo a Tito, te dejo en Creta para que corrija lo deficiente, pero también le escribió a Tesalónica, a Éfeso, a Gálatas, a Galacia, bueno, y después escribió algunas cartas personales, algunas cartas a Tito, a Timoteo, que son cartas que van dirigidas a atender situaciones determinadas de lugares o de personas. Pedro no. Lo primero que digo de Pedro, que Pedro era tal vez el más famoso de los apóstoles. Eso no quiere decir que sea el mejor, pero el más nombrado. Pero muy poco se conoce de Andrés. Pero Andrés era apóstol también y era el hermano de Pedro. Y algo más, fue el que llevó a Pedro al Señor. ¿Viste? Hay veces parece que él hubiera hecho poco, pero él fue el que llevó a Pedro al Señor. Bueno, Pedro hizo mucho, pero no todo bueno, ¿no? Otro día hablamos de Pedro. Pero Pedro escribió lo que nosotros llamamos cartas universales. ¿Qué quiere decir? Y que en vez de estar dirigidas a una persona determinada o a un lugar, en vez de atender un problema determinado, lo que él quería era describir la capacidad que tenía que tener el que la leía para poder aplicar la verdad contenida a su propia vida. ¿La compliqué o se entiende lo que digo? Bien. Si no, pregunten, esto no es una homilía, es la presentación de una reflexión. Pero lo que dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 1, verso 1, que la carta está dirigida a lo que habéis alcanzado por el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque la fe es lo que hace que el vector se corrija y en vez de tener un Dios que hace para mí, vas a tener un mí que viva para Dios. Si uno no entiende, si está mal la fe, está mal todo lo otro. Sin fe es imposible agradar a Dios. O bien, con una fe errática, mi camino está mal. Entonces, ¿qué dice Pedro? Que la lea cualquiera esta carta, pero que la lea con el espíritu correcto. Que alinee su corazón al corazón de Cristo. Si no lo hace, no le va a servir. No es un problema de acumular conceptos doctrinales, sino de entender para quién vivo. Si vivo para mí o vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Amén. Amén. Bueno, no le digo más porque se hace largo, Señor, pero es muy interesante ver esto. Yo tengo que estar alineado a Dios y no Dios a mí. Amén. ¿Quieren que oremos?
Amén.